Good morning. Buenos días. I wanted to publicly give thanks to God for all the people who've worked very hard for this conference to make it Quiero very públicamente successful. agradecerle al Señor por todas las personas que han estado trabajando duro en esta conferencia. I'm also thankful for people who have been devoted to putting excellent Christian books into Spanish so that you can enjoy them and learn from them. También quiero agradecer a quienes han hecho los esfuerzos porque tengamos buena literatura en español. I'm not even saying my books are excellent, but I'm thankful that they're translated anyway. No estoy diciendo que mis libros sean excelentes, pero que estoy agradecido de que se hayan traducido. My final talk for the conference is actually going to be based upon this book. La charla que les voy a presentar ahora está basada en parte de lo que está en este libro, Dealing with the relationship between parents and their adult children. en cómo los padres y su relación con hijos adultos. Let me pray, though, as we start. Vamos a orar antes de iniciar. Our Father in heaven, Padre Celestial, we thank you for your grace and your patience towards us, your children. te damos gracias por tu amor y bondad para con tus hijos. Give us wisdom and grace and love in our own families. Danos sabiduría para a cuidar de nuestras familias. Help me to be an encouragement to my brothers and my sisters. Ayúdame a ser de ánimo para mis hermanos y hermanas aquí. Speak to each of us through your powerful word. Háblanos a cada uno de nosotros a través de tu poderosa palabra. We ask in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. It was about 25 years ago. Hace unos 25 años, I was preaching in my home church in California. yo estaba predicando en nuestra iglesia local en California I think I was going through the book of Ephesians y estaba yendo al libro de Efesios and the passage about being parents and y children. el pasaje acerca de la relación de los padres con los hijos. And at the end of the sermon, I was telling the parents that when your children are finally grown, Y your al- work will be done. Y al final del sermón les había dicho que luego de que sus hijos crecieran, fueran ya adultos, su trabajo había terminado. But then at the end of the sermon, Pero luego al final del sermón, an older man named Elmer, un hombre mayor llamado probably Elmer, 65 years old, probablemente de 65 años, he came up to me and put his arm around me. se me acercó, puso su brazo alrededor de mí He said, Jim, y me dijo, Jim, you will never stop being a parent. nunca dejas de ser padre. And I thought about Elmer's situation. Sorry. I thought about Elmer's children. Y yo pensé acerca de varios hijos They were all grown, que ya han crecido, but Elmer and his wife were still very involved in their lives. pero Elmer y su familia estaban bastante involucrados todavía en la vida de sus hijos. His son had a business Su hijo tenía una empresa and was injured. y tuvo una lesión. And so Elmer traveled thousands of kilometers to help run the business while the Y son recovered. Elmer viajó miles de kilómetros para ayudar a que la empresa continuara mientras su hijo se recuperaba. Well, now I'm getting closer to Elmer's age, Ahora que me acerco cada vez más a la edad de Elmer, and I have children who are 31, 33, and 37. y tengo hijos que tienen 31, 32 y 37 años, And I've had to learn a lot about relating to my young adult children. y he tenido que aprender en cómo relacionarme con mis hijos que son ya jóvenes adultos, son adultos. In our counseling center, we were having many older parents come in who were having problems with their adult En children. nuestros centros de consejería siempre tenemos padres que vienen a hablar de sus problemas con sus hijos adultos. There are probably people here in Medellin who are having some of the same kinds of problems. Y probablemente hay personas aquí en Medellín que tienen ese tipo de problemas también. You raised your children to be Christians, but now they're turning away from the faith. Con la expectativa de que tus hijos caminaran con Cristo, pero que ahora se han apartado de la fe. Or they're living in a sinful relationship O with están someone of the opposite sex. O están viviendo en una relación pecaminosa con alguien del sexo opuesto. Or even they're coming out and they're claiming they're homosexual or gay. O quizás han dicho que son homosexuales, gays. In some cases, they're going to get married, but they're marrying someone you don't approve of. Algunas veces se van a casar y quizás con personas que tú no apruebas. Or perhaps your son is 30 years old. O quizás tu hijo tiene 30 años, He's still living in your house. sigue viviendo en la casa, He doesn't have a good job. no tiene un buen empleo And you're wondering if he's ever going to grow y up. tú te preguntas si alguna vez se va a ir. Now,
One thing I observed about parenting books is there are many good parenting books that teach you about parenting small children. Ahora, he visto que en los libros de crianza y de paternidad hay mucha buena literatura acerca de cómo cuidar de los hijos cuando están pequeños. There's none better than Ted Tripp's Shepherding a Child's Heart. No hay nada mejor que el libro de Ted Tripp, Pastoreando el corazón de tu hijo. There are some books also even about relating to your teenager. Incluso hay buenos libros acerca de la relación con los adolescentes. And Elise Fitzpatrick and I wrote one about dealing with your rebellious teenagers. Elise Fitzpatrick y yo escribimos uno acerca de cómo tratar con los adolescentes rebeldes. But we really couldn't find anything from the perspective of biblical counseling Pero no pudimos encontrar nada desde la perspectiva de la consejería bíblica that explains what the scriptures say about relating to your adult children. que explicara lo que la Escritura dice acerca de cómo relacionarse con los hijos ya adultos. Now, as biblical counselors, we believe in the sufficiency of scripture. Ahora, como consejeros bíblicos, creemos en la suficiencia de la Escritura. That any problem we have in life, the Bible speaks to that Que cada problem. problema que tenemos en la vida, la Biblia habla de ese problema. And I actually was amazed as we did research for this project Y realmente me asombré al investigar en este proyecto how much the Bible does have to say about the relationship between parents and their adult children. cuánto la Biblia tiene para decirnos sobre la relación entre los padres y sus hijos adultos. Who is the most famous failed father in the Bible? ¿Quién es el más famoso padre fracasado en la Biblia? Some people say David. Yeah, well, both David and Eli, you could say. Bueno, pudieras decir que David y Elí. Elí, ¿Cierto? Eli, his failure as a parent came when his children were adults. El fracaso de Elí y la relación con sus hijos ocurrió cuando sus hijos ya estaban adultos. Likewise for David. Y lo mismo sucedió con David. So we're going to try to answer several questions in the time we have. Entonces vamos a tratar de responder varias preguntas en el tiempo que tenemos. The first is, what can we do as parents to prepare our children to be good adults? Y la primera, y eso está allí en su bosquejo, ¿qué podemos hacer para preparar a nuestros hijos para la adultez? The goal of parenting is to make your children ready to live on their own for the glory of God. La meta de la crianza tiene que ver con preparar a nuestros hijos hacia la adultez. Genesis 2:24 reminds us that someday your children will leave father and mother and be joined to a spouse, and there'll be a new family away from you. Génesis 2:24 enseña que un día tus hijos crecerán, se unirán a su cónyuge para formar ellos un hogar. The Bible emphasizes that the primary responsibility for training children La is Biblia- with the parents. La Biblia enfatiza que la responsabilidad primaria de entrenar o enseñar a los hijos es de los padres. It's not primarily the government, No it's es not even principalmente- primarily the church. No es principalmente responsabilidad del gobierno ni de la iglesia. The book of Proverbs, the young person is told to listen to your parents. En el libro de Proverbios vemos cómo el joven se le anima a que escuche el consejo de sus padres. And really, the book of Proverbs is an instruction manual for how we are to train our children. Y de hecho el libro de Proverbios es un manual de instrucciones en cuanto a cómo debemos tratar con nuestros hijos. Now, there's nothing our children need more than the gospel. Ahora, no hay nada que nuestros hijos necesiten más que el Evangelio. We're not merely trying to make them moral. No estamos meramente tratando de hacerles personas morales. Galatians 3 tells us Gálatas 3 nos dice that none of us can be saved by the works of the law. que nadie puede ser salvo por las obras de la ley. That God's law was given that we might see our need of Christ. Que Dios dio la ley para que viéramos nuestra necesidad de Cristo. Your children will sin Sus hijos van a pecar, as you sin. así como usted peca. But we should use sin as an opportunity to be reminded of our need for the Savior who Pero died and has been raised from the dead. Debemos usar el pecado como una oportunidad para que pongan sus ojos en el Salvador que murió y resucitó de los muertos. We have a short time to train our children. Tenemos un tiempo corto para entrenar a nuestros hijos. Now, those of you who have young families, it seems like it's going on forever with your little children. Ahora, ustedes que tienen quizás aquí niños pequeños creerán que ese tiempo será para siempre, But o those que ha of sido us, muy largo. for those of us whose children are grown, it seems like it went by very fast. and Pero it was para long aquellos ago. que tienen los hijos ya adultos es como si el tiempo hubiese volado. One thing we as parents need to be ready for is the fact that someday we will lose control. Una de las cosas que como padres debemos aprender es que un día vamos a perder control. And that can be hard for some parents. Y eso para algunos padres puede ser muy duro. That when you have a baby, you feel like you have almost total control. Porque cuando tienes un bebé sientes que tienes casi que todo el control. What he eats, Lo que come, when you put him to bed, cuando lo pones a dormir. even when they're children, you have a lot of control. Aun cuando han crecido, tienes todavía algo de control. What they can watch on television, Lo que pueden ver en la televisión, who their friends are. quiénes son sus amigos.
But as they grow older, they will become independent. Pero mientras van creciendo, se van haciendo más y más And independientes. it's God's design that we prepare them for that and that we be prepared for Y es that. el diseño de Dios que los preparemos para eso y que nosotros también estemos preparados para eso. One of the great failures of parents in America Uno de los grandes fracasos de los padres en Estados Unidos is they don't let go. es que ellos no lo sueltan. They No dejan continue ir. to treat their 20-year-old like he's a 10-year-old. Continúan tratando a su hijo de 20 años como si tuviera 10 años. Paul tells, both in Colossians and Ephesians, warns fathers not to frustrate their children. Pablo advierte tanto en Colosenses como en Efesios el no frustrar a tus hijos. As our children go older, we need to realize that we're moving from control to influence. Debemos entender que mientras nuestros hijos crecen vamos a pasar de control a influencia. We need to learn to listen to them, to understand what they're thinking, Vamos a tener que aprender a escucharlos, a entender qué están pensando. even if they don't agree with our beliefs. Incluso si ellos no están de acuerdo con nuestras We creencias. want them to feel safe in expressing what's in their hearts. Vamos a querer que se sientan seguros de expresar lo que hay en sus corazones. When we wrote our book, we did a survey of young adults, Cuando escribimos el libro hicimos una encuesta entre jóvenes adultos and we asked them, what could your parents do better? y les preguntamos, ¿qué crees tú que pueden mejorar tus padres? And one of the main answers Y una de las respuestas principales was that many young adults are tired of their parents telling them the same thing over and over and over and over and over again. y la respuesta que recibimos es que muchos de ellos estaban cansados de que sus padres le dijeran lo mismo una y otra y otra y otra vez. And the reality is Y la that, realidad es that if your young adult is doing something that you don't like, que si tu hijo, que es un joven adulto, está haciendo algo que a ti no te agrada, they know you well enough to know that you disapprove. ellos te conocen lo suficiente para saber que tú desapruebas. And to tell them over and over and over again Y decirles una y otra vez is not going to change their mind. no va a hacerlos cambiar de opinión. Another thing I think that is really important in dealing with our adult kids is Y que- affirmation. Otra de las cosas importantes al lidiar con nuestros hijos adultos es la afirmación. It's very easy to be critical of young adults. Es bastante fácil ser críticos de los jóvenes adultos And again, they know that you're disappointed about them in some y ways. que ellos sepan que tú estás decepcionado de ellos de alguna manera. But we need to look for what we can affirm. Pero debemos buscar también por las cosas que podemos afirmar. Even in the Bible, Aún en la Escritura, the Apostle Paul, when he writes to churches, les decía que el apóstol Pablo, cuando les escribe a las iglesias, begins with affirmation. empieza siempre con una palabra de ánimo, de afirmación. Even to the Corinthians, Aún a los corintios, if your child is hardworking, si tu hijo trabaja duro, if he's honest, si es honesto, if she's respectful, si es respetuoso, whatever good qualities you see, esas buenas cualidades que tú puedas ver, affirm those. afírmalas. Again, they know what you think is wrong with them. Porque ellos saben lo que tú entiendes que ellos hacen mal. As I said, Proverbs is a wonderful guide for the things we should be training our children in. Proverbios es una buena guía que nos indica acerca de en qué debemos entrenarlos. And I don't have time to go through all of these exhaustively. Y no tengo tiempo para ir y mirar y revisarlos todos de manera exhaustiva. There should be a summary in your notes, Pero en sus notas tienen quizás un resumen y tienen las citas. or you can buy the book. O puedes también comprar el libro. I don't get any money from them selling these books, so I can tell you to buy them. De paso, a mí yo no recibo dinero por decirles eso. Te voy a aclarar. But in general, Proverbs says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero el proverbio nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. We want to teach them to live for the glory of Vamos a God. querer enseñarles a que vivan para la gloria de Dios. There's a lot in Proverbs about hard work. Hay bastantes proverbios acerca del trabajo duro. The proverb says that the one who works hard will have plenty and the lazy will be in poverty. Los proverbios dicen que el que trabaja duro tendrá suficiente y el que es perezoso va a pasar trabajo. Proverbs teaches about financial wisdom, El proverbio nos enseña acerca de sabiduría financiera. that debt is very dangerous. Sorry. Debt, Que la deuda es algo peligroso and that it's wise to save for the future. y es sabio ahorrar para el futuro. Proverbs teaches wisdom about marriage and sex. El proverbio se enseña sabiduría acerca del matrimonio y el sexo. It warns that sexual immorality can seem to be very exciting and pleasurable, Advierte que la inmoralidad sexual, aunque se pueda ver muy atractiva y placentera, but it also lays out the terrible consequences of sexual immorality. que al final trae, o el libro nos presenta las terribles consecuencias de la inmoralidad sexual. Proverbs teaches you how to find a wise spouse. El proverbio se enseña acerca de cómo encontrar una esposa sabia. It teaches you how to choose good friends. Enseña cómo escoger buenos amigos. It says,
he who walks with the wise will be wise, but the companion of fools suffers harm. Que el que anda con el sabio, sabio será, pero que la compañía del necio produce daño. The ideal would be that as our children come to adulthood, La idea es que cuando nuestros hijos lleguen a la adultez, they're ready to live in wisdom. estén listos para vivir en sabiduría. Alas, some children leave too soon. Otra cosa es que algunos hijos se van muy rápido. Some children want complete freedom before they're ready. Algunos hijos quieren completa libertad antes de estar listos para ello. Sometimes young adults rush away from the home because the parents are too controlling and harsh. Algunas veces los jóvenes adultos salen muy rápido de casa porque los padres son muy controladores. One of the big questions we had to face in the book is, Una de las grandes preguntas que tuvimos que enfrentar en el libro what authority do parents have over their adult children? es qué autoridad tienen los padres sobre sus hijos adultos. And there are some Christians in America who have taught Y hay algunos cristianos en los Estados Unidos que han enseñado that your children are under your authority, completely under your authority, at least until they get married. que tus hijos están bajo tu completa autoridad solo hasta que se casan. Most would acknowledge that after marriage, according to Genesis 2:24, when you leave father and mother, Muchos reconocen que, como enseña Génesis 2:24, que cuando pues hayan esposas y deben dejar a padre y madre, that parents should respect that relationship. que los padres deben respetar esa relación. But what if your children are single? Pero ¿qué hay de si tus hijos son solteros? I want to tell you the story of Jorge. Quiero decirle la historia de Jorge. Jorge, when he came to our church, was about 40 years old. Jorge, cuando vino a nuestra iglesia, tenía alrededor de 40 años. He was living still with his mother. Todavía estaba viviendo con su madre. His father had abandoned his mother many years before. Su padre había abandonado a su mamá hace varios años ya. His older brother had gotten married and moved away. Su hermano mayor ya se había casado, se había mudado también hace varios años. Even though Jorge was 40 years old, Y aunque Jorge tenía 40 años, his mother believed that he must submit to her. su madre creía que él debía someterse a ella. Jorge fell in love with the girl, Entonces Jorge se enamoró de una chica and he brought the girl to me y trajo, me la presentó for advice. y pidiendo consejo. Actually, I learned that Jorge had been seeing this girl for like 5 years. De hecho, me enteré que Jorge había estado viendo a esta chica ya por unos 5 años. But Jorge's mother said, no, you can't marry her. Pero la mamá de Jorge le había dicho, no te puedes casar con ella. Exodus 20 says, obey your mother. Y Éxodo 20 dice, obedece a tu madre. Now, we met the girl. Ahora conocimos a la chica, She was a lovely Christian lady. una hermana cristiana amorosa, Godly, excellent character. un carácter piadoso y excelente. Actually, there's only one thing wrong with her, De hecho, había una sola cosa mala con ella, and that was she was waiting for Jorge. y era que ella estaba esperando a Jorge. And we sought to show Jorge and this young lady Así que le mostramos a Jorge y a esta hermana that when you become an adult, que cuando ya eres adulto, you're no longer in submission to your parents. ya no estás en sumisión a tus padres. You're to honor them. Ahora debes honrarles, But when you come of age, you have to make your own decisions in life. pero en cierta edad ya debes tomar tus propias decisiones en la vida. Jorge's mother wanted Jorge to stay with her La mamá de Jorge quería que Jorge se quedara con ella for very selfish reasons. por razones egoístas. She did not want to lose Jorge's affections to this woman. Ella no quería perder pues el afecto de Jorge por causa de esta mujer. I believe that she misunderstood her authority. Creo que ella mal entendió su autoridad. If you could read, please, John chapter 9, verses 19 to 21. Acompáñeme a Juan, por favor. And let me set it up a little bit. Can you just say where I'm going again? John chapter 9, Juan verses cap- 19 through 21. Juan capítulo 9, versículos del 19 al 21. And this is the story of the man who was born blind. Esta es la historia del hombre que ciego de nacimiento. Jesus healed him. Jesús le sana And the Jewish leaders were very angry with y los Jesus. líderes judíos estaban muy enojados con Jesús. And they start by going to the parents. Y ellos empezaron yendo a los padres. So maybe read verses 18 through 21. Les voy a leer versículos 18 al 21. Dice, pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, ¿es este tu hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos. O quién le abrió los ojos, no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. So you see what we're getting at. ¿Ustedes ven cuál es el punto aquí?
There's this idea that now that he was a man, Es la idea de que ya que este es un hombre mayor, adulto, he speaks for himself. él tiene la libertad de hablar por sí We, mismo. we see the same concept in Numbers 32. Vemos este mismo concepto en Números 32, And this is the story when the 12 spies went to look at the land. la historia de cuando los 12 espías van a reconocer la tierra. You remember, 10 of them were fearful. They did not believe. Sorry. The 10 of the spies did not believe. They were fearful. 10 de los espías temerosos no le creyeron a Dios. Joshua and Caleb trusted God and wanted to go into the land. Josué y Caleb confiaron en Dios y querían ir a la tierra. Let's say that you're 30 years old Digamos que tienes 30 años and your parents say, y tus padres te dicen, we're afraid to go into the land also. tenemos miedo también de ir a la tierra, We're going to follow the 10 spies. vamos a seguir los 10 espías. What should you do? ¿Qué es lo que tú harías? Obey your parents ¿Obedecer a tus padres or obey God? o obedecer a Dios? Even against your parents, if you're 30 years old, you should say, I'm with Joshua and Caleb. Aún contra tus padres, si tienes 30 años, puedes decir, yo voy con Josué y Caleb. We should read Numbers 32:11. Vamos a leer Números 32:11. The Lord actually declares that if those who were of age, that those who did not have faith would not enter the land. Y allí Dios dice que aquellos que no tuvieron fe no entrarían a la tierra. Dice el versículo 11. Ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años para arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente. So again, those who are of age were responsible to make their own decisions. Es decir, aquellos entonces, según este texto nos muestra, que eran mayores de 20 años, eran responsables de tomar su propia decisión. I'll mention one other passage. Le mencionaré otro pasaje. In 1 Corinthians 7, En 1 Corintios 7, Paul is encouraging Christian young people to consider remaining single so that they can serve the Lord. Pablo está animando a algunos de los solteros en la iglesia a que permanezcan solteros para servir al Señor. They weren't to remain single so they continue to live with their parents. Sorry. Their singleness wasn't to continue to live with their parents. Their singleness was to serve God. El hecho de quedarse solteros no era para quedarse con sus padres, sino para servir al Señor, es lo que Pablo les dice. Now, there is one complicating factor. Ahora, hay un factor que complica las cosas. What if your adult child is still living in your house? ¿Qué hay de si tu hijo adulto todavía vive en tu casa? In that case, you still have some authority in that situation En ese because they're under your roof. En ese tipo de situación tienes cierta autoridad porque están bajo tu techo. Throughout much of the world, there has been a phenomenon A través del mundo ha habido un fenómeno of young adults de jóvenes adultos who don't grow up. que no crecen, que That no maduran. they reach their 20s, Llegan a sus 20s and rather than finding a career and a job, y en vez de buscar una carrera, un trabajo, rather than pursuing marriage and a family, en vez de buscar casarse y formar una familia, they continue to live with their parents. continúan viviendo con sus padres. Maybe they go to school a little bit. Quizás van un poco a la escuela, Maybe they work a little bit, quizás tienen un trabajito aquí y allá, but they're not getting anywhere in life. pero parece que no van a ningún lado en la vida. Does that happen here? ¿Eso pasa aquí? A few heads are nodding. Okay. Ya veo que las cabezas se mueven. And the problem is they want all the privileges of adulthood, Entonces, el problema es que ellos quieren todos los privilegios de la vida adulta but they're not taking on the responsibilities. sin las responsabilidades. Now, there are good reasons why an adult child may want to live at home. Hay buenas razones, hay razones válidas para que un hijo adulto se quede en casa. If your young adult is pursuing their education and working hard and they can live with you and save money, that could be a good thing. Si está estudiando y para ahorrar dinero en el tema de la universidad está viviendo contigo, está bien. Or a daughter who is awaiting marriage may O una hija que está esperando casarse, have a job but still live with their parents. quizás But tenga un she's busy. empleo y está viviendo con sus padres, pero está ahí ocupada. Some young adults have handicaps and they're not able to live on their own, so they live Algunos with their jóvenes parents. adultos tienen discapacidades y no pueden pues vivir por sí mismos. Sometimes, because of tragedy, Algunas the veces young por adult has causa to live home. de, from home. de tragedias, jóvenes adultos deben regresar a casa. That the husband
tragically dies and the wife and the children go to live with their parents because they have nowhere else to go. O, por ejemplo, si una pareja joven con hijos pequeños, el esposo por alguna razón muere, entonces ella regresa donde sus padres para recibir ayuda. So I'm not saying it's always wrong for young adults to live with their Entonces no parents. estoy diciendo que sea siempre malo que jóvenes adultos vivan con sus padres. I'm not saying you should all go home and kick them out this No estoy afternoon. diciendo ahora que se regresen a casa, bótenlos a todos. But I'm saying that young adults who are living with their parents Lo que estoy diciendo es que jóvenes adultos que viven con sus padres, should be there with a purpose. sino deben estar en casa con un propósito. And the problem is, as I was describing, is that Y el problema que estaba describiendo when they're living at home, sometimes they're perpetuating their childhood. es que cuando están en casa, algunas veces lo que quieren es perpetuar su infancia. You know, the book of Proverbs describes how one gains skill and works hard in order to be successful in life. I'm sorry, would you just The book of repeat that? Proverbs describes how El libro de someone, Proverbios describe a alguien but how you gain a skill and you cómo work hard. debes ganar ciertas habilidades y trabajar duro. And yet, many young people in my Y country, muchos jóvenes en mi país they're 30 years old tienen 30 años and they only have minimum wage skills. y solamente tienen habilidades de salario mínimo. They've not completed a degree. No completaron su carrera. They've not learned a trade. No aprendieron ningún negocio. And some of it's due to laziness. Y muchas veces es por pereza. They expect their family to take care of their financial Tienen una needs. expectativa de sus familias haciéndose cargo de las finanzas. 2 Thessalonians 3 warns Según de Tesalonicenses 3:1 advierte if someone will not work, que si alguno no quiere trabajar, neither shall he eat. que no coma. And yet sometimes Y algunas veces they sit around the house, se sientan alrededor de la casa, they play video games, juegan videojuegos, they do social media, están en redes sociales, they hang out with their friends in a coffee shop, están siempre con sus amigos en cafeterías, but they're living like children. pero viven como Es 2 Tesalonicenses 3:10, perdón. 2 Tesalonicenses 3:10. And then instead of getting married, Entonces, en vez de casarse, they're involved in sinful relationships. se involucran en relaciones pecaminosas, And if they're ever going to be married, they put it off for a long time. y si alguna vez se van a casar, es algo que viven aplazando y aplazando. And parents share some responsibility. Y los padres comparten cierta responsabilidad. Some parents don't have the courage to stand up to their adult children, Algunos padres no tienen el valor de ponerse al frente de sus hijos adultos and they become enablers of a sinful lifestyle. y en un sentido se hacen cómplices de ese estilo de vida. I want you to look at 1 Samuel chapter 2. Mire conmigo 1 de Samuel capítulo 2. As we mentioned earlier, Eli is one of the most famous failed parents in the Bible. Como les decía, Elí es uno de los padres fracasados en la Biblia. Could you read 1 Samuel 2, 22 to 25? Les leo 1 de Samuel 2 del 22 al 25. Del 22 al 25 dice así: Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Now, I want you to notice that Eli does not completely ignore his children's sinful behavior. Ahora, no era que Elí estaba ignorando completamente el comportamiento pecaminoso de sus hijos. He talks to them. Él les habló, He pesters them, él los pastoreó. but he doesn't do anything. No, pastoreó no es la palabra, perdón. He doesn't Tiene take que ver action. como que procuró molestarlos, pero él no tomó acción. There are many parents today like Eli. Hay muchos padres hoy día como Elí. They're whining at their children. Entonces se quejan con sus hijos. You need to get a job. Necesita buscar trabajo. You shouldn't drink so much. No deberías beber tanto. You shouldn't bring your girlfriend over to our house at night. No debes traer a tu novia aquí a la casa. They fuss at their children, Entonces le hablan a sus hijos, but they don't do anything. pero no hacen nada. You stay up till 3 in the morning. Estás hasta afuera hasta las 3 de la mañana You don't get up until noon. y no se levantas hasta el mediodía. But as long as there is no action, the children ignore it. Pero mientras no haya acción, pues el hijo lo va a ignorar. So the Lord sent a prophet to Eli. Así que el Señor le envió un profeta a Elí. Read verse 29.
Les leo el versículo 29. ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. What was Eli's great sin? ¿Cuál fue el grave pecado de Elí? It, He honored his children right. more than God. In the Hebrew, the word for honor means Y en el hebreo la palabra para honor, para honra ahí, is like weight. es como peso. Like he treated his sons Entonces, as more weighty than God. Es decir, estaba tratando a sus hijos como si tuvieran más peso que Dios. And I think that is the great Y temptation creo que esa es la más grande tentación for the parents of adult children. para los padres con hijos adultos. We're more concerned about keeping them happy Estamos más preocupados porque ellos estén felices than we're concerned about pleasing God. y más que en vez de estar preocupados por agradar a Dios. And it's not even good for our children, is Y it? eso ni siquiera es bueno para nuestros hijos. As they continue to waste their life, Mientras continúan desperdiciando sus vidas, as they indulge in sin, mientras están entregándose al pecado, they harm themselves se hacen daño a sí mismos, as well as us. como también a nosotros. What should we expect of an adult child living at home? ¿Qué se debe esperar entonces de un hijo adulto que todavía vive en casa? We should expect them to take responsibility for their own finances. Vamos a esperar que tomen responsabilidad por sus propias finanzas. If they have a car, if they have a phone, Si tienen un carro, si tienen un teléfono, probably they should be paying some rent. deben estar, incluso deberían pagar algo de alquiler. A big issue is that they should not be allowed to be lazy while they live under El your roof. punto es que no debes permitirles que vivan como perezosos bajo tu techo. Read Proverbs chapter 10, Lee Proverbios capítulo 10, verses 4 and 5. Proverbs 10, Verses 4 and 5. versículos 4 y 5. Proverbios capítulo 10, versículos 4 y 5 dice: Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio, el que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Here's what I advise parents. Este es el consejo que yo le he dado a los padres. Your adult children who live under your roof Tus hijos adultos que viven bajo tu techo should be working as hard as the other adults living in the house. deben estar trabajando tan duro como los otros adultos que viven en la casa. If you're working 50 hours a week, Si tú estás trabajando 50 horas a la semana and that's just your job, y ese es simplemente tu trabajo then you come home, y llegas a casa you cook, you clean, you do laundry. y entonces lava la ropa, cocinas, haces aseo. Think about how many hours a week are you busy working hard? Mira entonces cuántas horas a la semana estás ocupada trabajando duro. If they want to live in your house as adults, Si quieren vivir en tu casa como adultos, they should work as hard as you do. deben trabajar tan duro como tú. And if they don't, Y si no lo hacen, they have chosen to leave. ellos ya han escogido irse. I know many people in different cultures say, I could never kick my child out. Yo he conocido personas en diferentes culturas que me han dicho, mira, yo no puedo echar de la casa a mi hijo. Maybe Eli would say the same thing. Quizás Elí hubiera dicho lo mismo. You can put it this way. Puedes ponerlo de esta forma. If you want to live here, Si tú quieres vivir aquí, prove to me that you're productive at least 50 hours a week. pruébame por lo menos que puedes ser productivo 50 horas a la semana. It could be school, Sorry. it could be education, Puede ser algo educativo or a job, o un trabajo even service in the church. o incluso servicio en la iglesia. But if you want to live here, Pero si quieres vivir aquí, you need to prove to me you're working as hard as we are. debes probarnos que vas a trabajar tan duro como nosotros. And if you choose not to do that, Y si tú escoges no hacer esto, then you have chosen to leave. tú has escogido irte. Does that make sense? ¿Tiene eso sentido para ustedes? Another aspect would be sexual purity. Again, sorry. Sexual purity. También se debe esperar de los hijos adultos viviendo en casa pureza sexual. If you want to have sex, Si quieres tener relaciones sexuales, find a spouse, encuentra una esposa, get married, cásate and move out. y múdate de aquí. But if you're going to live under our roof, Pero si tú vas a estar bajo nuestro techo, we expect you to not indulge in sexual sin. esperamos que no estés entregado al pecado sexual. Likewise with drunkenness and other substance Lo abuse. mismo con borracheras o abuso de sustancias. And then, what do you do if they don't follow your rules? Pero ¿qué haces entonces si ellos no siguen tus reglas? What did Eli do? ¿Qué fue lo que él hizo? He talked, Habló, but he didn't do anything pero other than talk. no hizo nada más que hablar. Read Proverbs chapter 26, verse 3. Vamos a leer Proverbios 26, versículo 3. Proverbios capítulo 26, versículo 3.
dice así: el látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda de los necios. There's a principle there. Hay un principio allí. If you have a donkey Si tú tienes un burro and your burro doesn't want to do what you want him to do, y si tu burro no quiere hacer lo que tú quieres que tu burro haga, and if you say, please, Mr. Burro, it would make me so happy tú no le dices, ay, señor burrito, ¿me harías por favor feliz? if you would move forward and do your work. Si tú te mueves hacia adelante y haces tu trabajo, Does Mr. Burro care? ¿tú crees que al señor burrito le importa? What does he understand? ¿Qué es lo que él entiende? He understands the bridle and the whip. Él entiende la vara y la brida, como dice el He, texto. he doesn't do the work because he loves you. Él no hace el trabajo porque te ama, He does the work to avoid the pain. él hace el trabajo para evitar el dolor. And the verse is saying someone who is foolish Entonces, el texto está diciendo que alguien que es necio is like the burro. es como el burro. You would love for your children to pursue good because they love God and they love you. Tú quieres que tus hijos busquen el bien en amor a Dios y en amor hacia ti. But if they're characterized by foolishness, Pero si están caracterizados por necedad, foolishness according to the Bible would include la necedad, de acuerdo a la Biblia, incluye laziness, pereza, financial irresponsibility, irresponsabilidad financiera, disrespect of parents, irrespeto a los padres, substance abuse, abuso de sustancias, sexual immorality. inmoralidad sexual. How can you stop that behavior? ¿Cómo puedes detener ese comportamiento? There are many parents, actually especially mothers. Hay muchos padres, especialmente madres. Oh, it would make me so happy if you would get up earlier in the morning. Ay, hijito, me haría tan feliz si te levantaras más temprano en la We mañana. really want you to get a job. Realmente queremos que te busques un trabajito. It makes me so sad when you do bad things. Oh, me hace tan triste cuando haces cosas malas. But you see, a fool is like the burro. Pero mira, un necio como el burro. He doesn't care. No le importa. What will he understand? ¿Qué es lo que va a entender? Consequences. Consecuencias. The ultimate consequence is La consecuencia definitiva es, if you refuse to follow our rules, si te rehusas a seguir nuestras reglas, you need to find a new place to live. necesitas encontrar un lugar para vivir. That we are not pleasing God No estamos agradando a Dios, to allow you to continue to live in laziness and sin in de- our house. dejándote vivir en pereza y pecado en nuestra casa. Sometimes there are measures that can be taken that are short of kicking them out. Sorry. Sometimes you can bring discipline upon Algunas an adult veces child puedes traer cierta disciplina sobre un hijo adulto that is not as extreme as kicking them out of the house. que no es tan extrema quizás como echarlos de la casa. I had a friend who had a son who was 21 years old. Yo tengo un amigo que tiene un hijo de 21 años, The son was very hardworking. un hijo trabajador, He was going to college. iba a la universidad, He had a job and was making a lot of money. tenía un trabajo y estaba haciendo buen dinero, He's living with his parents, estaba viviendo con sus padres. but he wasn't very courteous. Sorry. He was not courteous, Courteous not like, respectful. pero no era muy respetuoso. My friend would go to bed very early at night, Entonces mi amigo iba a la cama, o sea, se iba a dormir temprano, like maybe 9 p.m., quizás a las 9 de la noche, and his son would come in y su hijo llegaba maybe 1 a.m. or 2 a.m. in the morning. quizás a la 1, 2 de la mañana. My friend would try to sleep. Mi amigo tratando de dormir, The son would slam the door when he came el in. hijo llegaba tirando puertas, And my friend wakes up, mi amigo se despertaba, tries to go back to sleep. He's a bit angry. volvía a dormir ya un poquito enojado, Then in the morning, my friend comes downstairs at 5 a.m. pero entonces en la mañana bajaba a las 5 de la mañana, All the lights are on, todas las luces prendidas, burning the electricity, quemando electricidad, costing money. costando dinero. Sometimes the door has been left unlocked. Algunas veces la puerta había sido dejada sin seguro. What do you do? ¿Qué es lo que tú haces? Here's what I advised my friend. Esto fue lo que le aconsejé a mi amigo. Actually, what my friend did at first, De hecho, lo que mi amigo hizo al principio, when he got up at 5 a.m. cuando se levantó a las 5 de la mañana and saw that the house had been left in bad shape, y vio que la casa había sido dejada en mala forma, he'd go into his son's bedroom and shake him and say, "Look what you did." And entonces él fue a la habitación de su hijo y lo sacudió. Mira lo que hiciste. it didn't work. No funcionó. So I suggested my friend try something else. Entonces yo le sugerí a mi amigo que hiciera algo más. And that is that to have a system of fines or penalties. Que tuviera un sistema de multas, de castigos. Now this worked because this son had some money. Ahora, esto funcionó porque su hijo tenía cierto dinero. So he said, if I hear you slam the door, Y yo le dije, mira, si yo te escucho tirar la puerta, $5. $5. If you leave the lights on, Si tú dejas las luces prendidas, $1 per light. $1 por bombillo.
And if you leave the door open and unlocked, Y si tú dejas la puerta abierta y sin seguro, $25. $25. Now that son loved money. Ahora, este hijo amaba el dinero. Guess how much money my friend collected? Adivina cuánto dinero recogió mi amigo. None. Nada. Which is another illustration of Proverbs 26:3. Lo cual es otra ilustración del proverbio que leímos. The words did not change that son, Las palabras no cambiaron a este hijo, but action worked. sino las acciones y consecuencias fue lo que lo hicieron. A few more topics I want to cover. Algunos temas también que quiero cubrir. There's a big question that I address in all three of the books I've written about parenting. Hay una gran pregunta que procuro de responder en los 3 libros que he escrito sobre paternidad. And that's the question, Y es la pregunta, whose fault is it ¿de quién es la culpa when our adult children cuando nuestros hijos adultos turn to sin, se entregan al pecado, turn away from the faith? se apartan de la fe? I'll tell you a story. Yo les diré una historia. There was a family, Había una familia, the mother and the father were both believers. la mamá y el papá, ambos creyentes, They had 2 sons, tenían 2 hijos. and one son worshiped God. Y un hijo alababa a Dios, He honored the Lord. honraba al Señor. The Lord was pleased with him. El Señor está complacido con The él. other son was stubborn El otro hijo era terco, and angry. con enojo, He did something very, very bad. hizo algo bastante malo And because of that, he was separated from his family for the rest of his life. y por eso fue separado de su familia por el resto de su vida. Does anybody know the family? ¿Ustedes han escuchado esa familia? Adam and Eve, Adán y Eva, Cain and Abel. Caín y Abel. Same family, La misma familia, same parents, los mismos padres, same influences. las mismas influencias. One follows the Lord, Uno sigue al Señor the other rebels in a terrible way. y el otro se revela de una manera terrible. You think about Adam and Eve as parents. Piensa en Adán y Eva como padres. They did not have the internet. Ellos no tenían el internet. They did not have bad neighbors. Ellos no tenían ni siquiera malos vecinos. What was the difference between Cain and Abel? ¿Cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? Well, again, the Bible teaches, as I see it, Bueno, la Biblia enseña, como lo veo, 3 major factors in how our kids turn out. 3 factores importantes en cuanto a cómo resultarán nuestros hijos. One is that we as parents are responsible to be faithful. Nosotros como padres somos responsables de ser fieles. Ephesians 6 says we are to Efe- discipline them, Efesios 6 dice que debemos disciplinarles, we're to teach them, enseñarles and we're to not provoke them to anger. y no provocarles o llevarles a ira. And so we want to be faithful in those things. Así que vamos a querer ser fieles en estas cosas. And the Proverbs give us hope Y los proverbios nos dan esperanza that if you train up a child in the way he should go, que si entrenas a tu hijo en la manera en que debe vivir, when he is old, he will not depart from y it. cuando él fuere viejo no se apartará de ello. But we also need to understand the nature of Proverbs. Pero debemos también entender la naturaleza de los proverbios. The book of Proverbs is a book of wisdom, not a book of promises. El libro de proverbios es un libro de sabiduría, no un libro de promesas. The Proverbs also say if you work hard, you'll be rich. El proverbio también nos enseña que si trabajamos duro vamos a ser ricos. That is a true statement of wisdom, Esa es una declaración de sabiduría verdadera, but it's not an absolute promise. pero no es una promesa absoluta. Some hardworking farmers Porque hay algunos, por ejemplo, campesinos que trabajan duro, lose everything in a drought or pestilence or theft. que pierden todo en una plaga o en una inundación. Also, some lazy people, También hay gente perezosa in spite of their laziness, they win the lottery and they're rich. que a pesar de su pereza se ganan la lotería y se vuelven ricos. So the Proverbs are statements of wisdom, Entonces los proverbios son declaraciones de sabiduría. and we need to be faithful in Yes. applying the Word of God in our training of our Y children. necesitamos ser fieles en aplicar bien la palabra de Dios cuando entrenamos a nuestros hijos. But there's a second factor in how our children turn out, Pero hay otro factor en cuanto a cómo resultan nuestros hijos, and that is that our children must make a choice. y es que nuestros hijos deben tomar una decisión. And that's actually what the entire book of Proverbs is all Y de about. hecho de eso se trata todo el libro de proverbios. In the first 9 chapters, especially, En los primeros 9 capítulos especialmente, the father is pleading with his son. el padre está allí como rogando a su hijo. And actually, the voice of wisdom in Proverbs to the foolish person or the naive person, I'm sorry again. the voice of wisdom in Proverbs La, cries la out, voz de la sabiduría en los proverbios clama, crying out to the young person le clama al joven to choose wisdom and not folly. que escoja la sabiduría y no la necedad. But the child must make a choice. Pero el joven, el hijo, debe tomar una decisión. And when they're very small, they follow you.
Y cuando son bien pequeños, te siguen. But as they're becoming adults, they Pero begin to think for themselves. Mientras van llegando a la adultez, empiezan a pensar por sí mismos. They see the temptations of the world, Ellos ven las tentaciones del mundo and they have to make a choice between the wisdom of God y and the deben folly tomar of the una world, decisión entre la sabiduría de Dios o la necedad del mundo. and some will make the wrong choice. Y algunos toman la decisión equivocada. So our children are responsible for the choices they make. Nuestros hijos son responsables por las decisiones que toman. I don't have time to read the whole chapter, but if you wanted to glance at Ezekiel 18, No tengo tiempo para leer todo el pasaje, pero podemos darle un vistazo a Ezequiel 18. you have 3 generations. Tienes 3 generaciones. You have, beginning in verse 5, a righteous man. Tienes al principio del versículo 5 un hombre justo He obeys the law of God. que obedece la ley de Dios. And in verse 9, it says that he will live. En el versículo 9 dice que este vivirá. But then the righteous man in verse 10 Pero este mismo hombre justo en el versículo 10 has a wicked and violent son. tiene un hijo violento y malvado. And he does all the wrong things that his father refused to do. Y él hace todas las cosas incorrectas que su padre se rehúsa a hacer. We see this in the Bible in many cases, don't we? Vemos esto en la Biblia en muchos casos, ¿cierto? With the kings of Israel. Con los reyes de Israel. You can have a good king, then a bad king, then a bad king, then a good king. Tenías un rey bueno y luego un rey malo y luego un rey malo, luego un rey bueno. And then there's a third generation, Ezekiel 18. Y luego hay una tercera generación en Ezequiel 18. In verse 14, Sorry. in verse 14, En el versículo 14, the wicked man el hombre has a malvado son, tiene un hijo and the son turns away from his father's wickedness y to este righteousness. hijo se aparta de las maldades de su padre y busca la justicia y la piedad. So each child, as he becomes an adult, Entonces cada hijo cuando llega a la vida adulta is making a choice está tomando una decisión that you cannot control. que tú no puedes controlar. Now, there's some comfort. Ahora hay cierto consuelo. God himself knows what it's like to have rebellious children. Dios mismo sabe lo que es tener hijos rebeldes. God is a perfect father. Dios es un padre perfecto. He was a perfect father to Israel in the Old Fue Testament. un padre perfecto para Israel en el Antiguo Testamento. Read Isaiah chapter 1, verse 2. Mire conmigo Isaías capítulo 1, versículo 2. Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice, oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. So God himself Así que Dios mismo has rebellious sons. tiene hijos rebeldes. It's not because he failed as a parent, No es porque él haya fallado como padre, but rather they turned away from him. sino porque se apartaron de él. Look at Luke chapter 12. Mire Lucas capítulo 12. Jesus warned that this would happen. Jesús advierte que esto habría de pasar. Read verses 49 through 53. Los versículos del 49 al 53 de Lucas 12 dice, yo he venido para echar fuego sobre la tierra y cómo quisieran que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Now, I'm sure that some of you have been blessed by God to have believing families, Ahora, yo estoy seguro que muchos de ustedes han sido bendecidos por tener familias creyentes, but many of us have children or parents or siblings who are not believers. pero muchos de ustedes también tienen padres o hijos o hermanos que no son creyentes. And it grieves us, Y eso es algo que nos duele, but it's also comforting that Jesus warned us this would happen. pero también consuela que Jesús nos advirtió que esto habría de pasar. And if your children reject God, it's not your fault. Y si tus hijos rechazan a Dios, no es tu culpa. Which brings us to the third influence. Lo que nos lleva a la tercera influencia, We are dependent upon God's grace to save our children. tenemos que depender de la gracia de Dios para que salve a nuestros hijos. In Psalm 51, David says that I was conceived a sinner. Salmo 51 dice que David dijo, yo fui concebido en pecado. Ephesians 2 describes how by nature all are dead in sin. En Efesios 12 nos describe cómo todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. It's God alone who can make them alive Solo Dios es quien puede traer vida and save them by grace through faith. y salvarles por gracia por medio de la fe.
Even if we were perfect parents, Aun si fuésemos padres perfectos, our children would rebel nuestros hijos pudieran rebelarse apart from the grace of God, y apartarse cuando están apartados de la gracia de Dios. just like Israel did, Así como Israel lo hizo, just like Cain did. así como Caín lo hizo. God himself counseled Cain, Dios mismo aconsejó a Caín, but Cain did not listen. pero Caín no escuchó. So you cannot save your Tú children. no puedes salvar a tus hijos. You want to be faithful, Tú vas a querer ser fiel and you beg God to have mercy upon them. y clamas a Dios para que tenga misericordia de ellos. There's another factor too. Hay otro factor también. Even if your children were neutral, Aun si tus hijos fueran neutrales, and they're not, they're sinners. y no lo son pecadores. But even if they were Pero neutral, aun si fueran neutrales, we fail enough as parents, we would wreck them anyway. sorry, We fail enough as parents that we would ruin them anyway. vamos a fallar lo suficiente como padres de tal manera que los vamos a arruinar. We all fall short. Todos nos quedamos cortos. We're all hypocrites to some degree. Todos nos hemos equivocado hasta Our cierto children grado. will not be saved Nuestros hijos no serán salvos by our perfect parenting. por nuestra crianza perfecta, It's by the grace of God. sino por la gracia de Dios. Now, as we move on, I'm going to talk briefly about extreme cases when our children get into big trouble. Ahora, quiero hablarles brevemente de casos extremos de cuando nuestros hijos se meten en problemas. And I'm talking about situations where your children commit a crime and Quiero they're hablar de situaciones cuando tus hijos cometen un crimen potentially in jail. o han ido a la cárcel o están en peligro de ir a la cárcel. Maybe it's your children turn to a very sinful lifestyle that Quizás breaks your heart. si tu hijo se entregó a un estilo de vida completamente pecaminoso que rompe tu corazón, They get addicted to drugs que ellos entran en drogas or they're drunkards. o son borrachos, And no matter what you do, they will not listen to you. y no importa lo que hagas, no te escuchan. The Bible addresses this problem. Y la Biblia se dirige a este problema. Read Deuteronomy 21, Mire verse 18. Mire conmigo Deuteronomio 21, Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Deuteronomy 21, verses 18 through 21, please. Desde el 18 hasta el 21. Dice así: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Now, this could disturb some of you. Ahora, yo sé que esto puede como que ser chocante para muchos. This was under the Old Covenant Esto fue bajo el antiguo pacto, when Israel was to be a holy nation. cuando Israel debía de ser una nación santa, And God was so concerned about the purity of his people y Dios tenía tanto interés en la pureza de su pueblo, that extreme rebellion in young adults could result in the death que penalty. la rebelión extrema en hijos adultos podía ser castigada con la muerte. We're no longer under the Old Covenant. Ya no estamos bajo el antiguo pacto. Some of us would not be alive if we were. Algunos de nosotros no estaríamos vivos si estuviéramos en el antiguo pacto. But this is the Word of God, Pero esta es la palabra de Dios and there are principles here that still apply to us. y sus principios aún se aplican a nosotros. One is that there is such a thing as an incorrigible child, a child that is extremely bad. Entonces vemos allí que se nos presenta que habrán hijos que son tercos y rebeldes. And again, some of you know young people like this. Y ustedes conocen jóvenes así. Now, this passage is not talking about an incorrigible 8-year-old. Ahora, esto no está hablando de un niño de 8 años incorregible, It's a young adult sino de un joven adulto. because he's a drunkard. Porque dice es un borracho. That it's the young adult living with his parents. Es el joven adulto viviendo con sus padres. And another principle here would be Y otro principio aquí sería that the young adult is held responsible for his sin. que el joven adulto es responsable de su pecado. You don't take the parents out and stone them for having a bad child. Sorry. You don't blame the parents. No echabas la culpa a los padres, no apedreabas a los padres, pues. You wouldn't take the parents out and punish them because they had a bad No child. tomabas a los padres y los castigabas por haber tenido un mal hijo.
the assumption is the parents tried to train their se child, asume que los padres trataban de entrenar a sus hijos and he rebelled against his parents and against God, y él se había rebelado contra sus padres y contra and, Dios, and he is responsible for his own sin. y él es responsable de su propio pecado. There's another principle, Hay otro principio, and that is that we should be concerned about the bad influence of a very wicked young adult. es que debemos estar preocupados por la mala influencia de jóvenes adultos malvados. If you have a 17-year-old girl in your house, Por ejemplo, si tú tienes una hija de 17 años en casa, your daughter, tu hija, and she's living in open sexual immorality, y está viviendo abiertamente en inmoralidad sexual, you're going to be concerned about her influence on the other children. tú vas a preocuparte por la influencia que ella pueda traer sobre tus otros hijos. You may have a 15-year-old daughter and a 13-year-old daughter Porque quizás tú also. tengas una de 15 años y de 13 años. Or if you have an 18-year-old son who's getting drunk, O si tú tienes un hijo de 18 años que está bebiendo, emborrachándose. you'll be concerned about his influence on the rest of the Tú family. vas a preocuparte por sus influencias con el resto de la familia. Or even if you're just living alone with this adult child, O aún si tú estás viviendo solo con este joven adulto and his sin and rebellion is just making your house a place y of su pecado misery, y su rebelión está haciendo que la casa sea un lugar de desastre y miseria, constant conflict and misery. constante conflicto y miseria. The principle is sometimes things are so bad El principio es que a veces las cosas están tan mal that he has to be put out. que él debe ser sacado. In the New Testament, I think the equivalent punishment would be one of three things. En el Nuevo Testamento creo que el castigo equivalente sería uno de tres cosas. From the standpoint of the family, Desde el punto de vista de la familia, you must leave. debes irte. We will not support you. No vamos a apoyarte. You're on your own. Estás por tu cuenta. If your child was a church member, Si tu hijo es miembro de la iglesia, then there would be church discipline. entonces habrá disciplina eclesiástica. Hopefully it would lead to repentance, Con la esperanza de que se vuelvan a arrepentimiento, but if not, they would be put out of the church. pero si no va a ser sacado de la iglesia. The third category is the law, the police. Y la tercera categoría es la ley, la policía. If your child is breaking the law, Si tu hijo está quebrantando la ley, rather than trying to protect them from the en consequences, vez de tratar de protegerlo de las consecuencias, let the consequences come, deja que las consecuencias vengan. as hard as that is for a parent. Aunque es duro, así debe ser. There is hope in this. Hay esperanza en esto. Sometimes God uses the consequences Algunas veces Dios utiliza las consecuencias to bring the prodigal home. para traer al hijo pródigo a casa. The very story of the prodigal son. La historia misma del hijo pródigo It's when he was at the end of himself. muestra que él ya estaba al final de sí mismo, He was away from his family. apartado de su familia, He was impoverished. estaba en total pobreza It was then that he repented. y fue allí donde se arrepintió. And there are stories of prodigals coming home. Y hay historias de pródigos regresando a casa. When you came in, you were given this card. Cuando entraron se les dio esta tarjeta. Now, the way I had it, it was double-sided. De la manera como yo la tenía era así como que en So- doble cara. If you wanted to make it the way I had in mind, you'd fold it together like Si this. quieres tenerla así, pues simplemente la doblas. And it's a card we use a lot in counseling, Es una carta que utilizamos bastante en consejería, distinguishing between true repentance distinguiendo entre el arrepentimiento verdadero and worldly sorrow. y ese remordimiento mundano. 2 Corinthians 7 Según a los Corintios 7, says that there is a worldly sorrow leading to death, dice que hay un arrepentimiento que es para muerte, but there's a true repentance that pero brings que hay life. un arrepentimiento verdadero que es para vida. If you have a wayward child, Si tú tienes un hijo que está apartado they want to come home. y que quiere y se ha apartado de casa y quiere regresar a casa, This would be a good basis to test whether the repentance is genuine. esto puede ser una buena prueba para ver si su arrepentimiento es genuino. We also use this card in cases of sexual También immorality, utilizamos esta tarjeta en casos de inmoralidad sexual, where the wife has been adulterous donde la esposa ha cometido adulterio and the husband is deciding whether to forgive. y el esposo ha decidido perdonarla, Which side of the card is she on? para ver en qué parte de la tarjeta ella está. Is it worldly sorrow, Si es falso arrepentimiento, where she just wants to get what she wants for herself? donde ella simplemente quiere obtener lo que ella quiere, Or does she hate her sin? o donde si realmente aborrece su pecado, And she's concerned about how she's hurt others. She's concerned about how she hurt others. de donde está interesada en cómo hirió a otros And she wants to please God y and quiere serve agradar a others. Dios y servir a otros.
We also use it in cases of spousal abuse, También utilizamos esto en casos de abuso en where los matrimonios, the man who has mistreated his wife wants donde, to come home. donde el hombre que había maltratado a su esposa quiere regresar a casa. And I don't have time to go through this, but it has Bible verses for each thing. No tengo tiempo para que lo veamos al detalle, pero hay versículos bíblicos al lado de cada uno de los puntos. And it may be of help to you someday. Y puede ser esto también de ayuda para ti. I'm running out of time, so I'll just have a couple more things to say. Me estoy quedando sin tiempo, así que les voy a decir un par de cosas más. Sometimes our children break our hearts. Algunas veces nuestros hijos rompen nuestro corazón. Your child may be living with someone and they're not married. Tu hijo quizás está viviendo con alguien y no están casados. Or they may want to marry someone that you don't approve of. O se quieren casar con alguien que tú no apruebas. Or they may be coming out and claiming that they're gay O han salido del closet. or transsexual. Sorry. Transsexual. O estar en asuntos de que son transexuales. Now, you cannot approve of sin, Ahora, tú no puedes aprobar el pecado, but you need to realize pero debes darte cuenta their problem is not their behavior. que el problema no es su comportamiento. Their problem is their loss. Su problema es que están perdidos. What they need is not mere morality. Lo que necesitan no es mera moralidad. What they need is the Lo gospel. que necesitan es el evangelio. In 1 Corinthians 6, En 1 Corintios 6, Paul describes the various sinners who will not enter the kingdom of heaven. Paul describes various sinners who will not enter the kingdom of heaven. Pablo describe diversos pecados que no heredarán el reino de los cielos. But then he says, such were some of you. Pero luego dice, eran algunos de ustedes, You've been washed and cleansed. pero ahora han sido lavados y limpiados. So the need of our children is not just to live La a necesidad de moral nuestros life. hijos no es simplemente vivir una vida moral. They need the gospel which transforms Ellos lives. necesitan el evangelio que transforma la vida. And even if your child is a great disappointment to you, Y aun si tu hijo es una gran decepción para ti, you don't want to enable sin, no vas a querer y a permitir, no debes querer permitir que el pecado but you can still love them. impida que los ames. Jesus said, love your enemy. Jesús dijo, ama a tu enemigo, Pray for those who persecute you. ora por aquellos que te persiguen. We're to do good to those who have hurt us. Debemos hacerle bien a aquellos que nos han herido. So even when our children are wayward, Así que aun cuando nuestros hijos se han extraviado, se han ido, we want to show them love. vamos a querer mostrarles amor. We have a son who is living with a woman and yet they're not legally married. Tenemos un hijo que vive con una mujer y no están legalmente casados. It makes us very sad, Y realmente nos entristece mucho. but we still love our son Aún así amamos a nuestro hijo and we are going to be kind and seek to love that woman. y buscamos ser amables y también amar a esta mujer. We would be happier if they were married, Ahora estaríamos más felices si se casan, but what we really want is for them to come to Christ. pero lo que realmente queremos es que ambos vengan a Cristo. And if that happens, the marriage will take care of itself. Y si eso sucede, el matrimonio vendrá. Then one last thing. Y una cosa más. I mentioned yesterday, I've mentioned today, Yo les mencionaba ayer, lo he mencionado hoy, that we have adult sons Que who te- are que not te- believers. nuestros 3 hijos adultos no son cristianos. And all at once, it's been the greatest trial of our lives, Algunas veces ha sido la prueba más difícil de nuestras vidas, but it's also taught us many things. It's taught us many things pero also. también nos ha enseñado muchas cosas. You've met Caroline, most of you. Ya han conocido a mi esposa Caroline, la mayoría de ustedes. Nearly 40 years of marriage has been really easy. Sorry. Nearly 40 years of marriage has been really easy. En 40 años de matrimonio sí ha sido muy sencillo. The Bible says husbands are supposed to sacrificially love their wives, La Biblia nos dice que los esposos deben amar sacrificialmente a sus esposas, but she's pretty lovable. pero ella es bastante, se deja amar bastante realmente. Marriage has been easy, El matrimonio ha sido sencillo, but children have been hard. pero los hijos han sido difíciles. Nothing has taught me more about how God loves me Nada me ha enseñado más de cuánto Dios me ama than trying to love wayward children, que tratar de amar a hijos extraviados, to continue to reach out to them, que continuar acercándome a ellos, pray for them, orar por ellos, spend time with them, pasar tiempo con do ellos, good for them, hacerles bien. to say that there's nothing you could ever do that would stop me from loving you. Y no hay nada, yo les digo, no hay nada que tú puedas hacer para que yo deje de amarte. That doesn't mean I celebrate their Eso sin. no significa que yo celebro el pecado de ellos. It doesn't mean I enable their sin, No significa que yo patrocino sus pecados, but by the grace of God, sino que por la gracia de Dios, as God loves me, the great sinner that I am, si Dios me ha amado a mí, el gran pecador que soy, He can help me to love them. Él me puede ayudar a amarlos a ellos. Amen. Amén.